El sol comenzaba a descender lentamente sobre los amplios campos del rancho, tiñendo de tonos dorados y anaranjados las llanuras interminables. El ranchero, un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el sol y manos ásperas de tanto trabajar con ganado y cuerdas, cabalgaba solo por un sendero cercano al río. La vida en el rancho era tranquila, casi monótona, pero él se había acostumbrado a la soledad y la paz que ofrecían los paisajes, abiertos y el silencio interrumpido únicamente por el relincho de los caballos o el silbido del viento entre los pastizales. Mientras avanzaba, escuchó de repente voces alteradas, mezcladas con gritos de angustia. Al acercarse, distinguió claramente que provenían de un pequeño grupo de hombres rudos que rodeaban a una anciana apache. La mujer, de cabello canoso y rostro lleno de arrugas profundas, sostenía apenas unas pocas pertenencias, mientras los forasteros intentaban arrebatárselas, burlándose de su frágil figura. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una chispa de dignidad que los hombres parecían ignorar. La situación era delicada. Cualquier intervención podía escalar rápidamente hacia un conflicto físico. Sin pensarlo demasiado, el ranchero desmontó de su caballo y caminó hacia ellos con pasos firmes y decididos. Su presencia impuso un silencio momentáneo. Los hombres, confiados en que una sola persona no sería rival para ellos, rieron con desprecio. «¿Qué haces tú aquí, viejo solitario? ¿Vas a pelear con nosotros por una anciana?», preguntó uno, burlándose de su aspecto robusto pero modesto. Sin responder, el ranchero simplemente extendió su mano y pidió que devolvieran las pertenencias de la mujer. Su voz era tranquila pero firme y transmitía una autoridad inesperada. Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento verbal. La anciana observaba con una mezcla de temor y gratitud mientras los hombres intentaban intimidar al ranchero con amenazas y palabras hirientes. Sin embargo, él no cedió. Su firmeza y su sentido del honor, cultivado tras años de vida aislada y trabajo duro, le dieron el valor de mantenerse erguido frente a la injusticia. Durante unos minutos que parecieron eternos, la tensión creció como un hilo a punto de romperse. Finalmente, los hombres decidieron intensificar la humillación. Uno de ellos empujó al ranchero y otro trató de hacerlo caer al suelo. En el forcejeo, el ranchero cayó al barro. Sus ropas se ensuciaron y la multitud de aldeanos que pasaba por allí no pudo evitar soltar risas burlonas. A pesar de la caída y del ridículo que sufrió frente a extraños y conocidos, el ranchero no se dejó intimidar. Con esfuerzo, se levantó, limpiándose la suciedad de su camisa y ajustando el cinturón del revólver que llevaba a la cintura. La anciana, temblando pero visiblemente agradecida, murmuró un tímido «gracias» mientras recogía sus pertenencias. Los aldeanos, algunos curiosos y otros críticos, murmuraban entre ellos comentando que el hombre había actuado de manera imprudente. Para muchos, intervenir por alguien fuera de su comunidad era un acto innecesario y casi ridículo. Sin embargo, el ranchero sentía una extraña mezcla de orgullo y melancolía. Había actuado conforme a sus principios, aunque le costara la humillación pública. Mientras montaba nuevamente a su caballo y continuaba su camino, no podía dejar de mirar hacia la anciana preguntándose quién sería la mujer que tan valientemente había soportado el acoso. Sin saberlo, este encuentro fortuito marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida, una cadena de eventos que lo llevaría a enfrentarse a prejuicios, a descubrir una conexión inesperada con la familia de la anciana y a un destino que jamás había imaginado. En ese momento, bajo el cielo que se tornaba naranja y púrpura, la soledad del ranchero se sintió menos absoluta, y un pequeño hilo de curiosidad y esperanza comenzó a tejerse en su corazón. Al día siguiente, el ranchero se despertó con la sensación de que algo había cambiado. La memoria del enfrentamiento con los forasteros y la anciana apache seguía fresca en su mente. Mientras preparaba su caballo para salir a revisar los potreros, no podía dejar de pensar en la anciana, su fragilidad aparente, la dignidad que emanaba incluso bajo la amenaza y la burla, y la gratitud que había mostrado en un simple gracias que resonaba con más fuerza de lo que él esperaba. Sin embargo, la tranquilidad que había sentido en la soledad del rancho pronto se vio perturbada por la presión invisible de la comunidad. Los rumores del día anterior habían viajado rápido. En el pequeño poblado cercano, la historia del ranchero enfrentando a los hombres que acosaban a la anciana se contaba de manera distorsionada. Algunos lo llamaban valiente, pero la mayoría susurraba con desdén. Un hombre que se entromete en asuntos ajenos, decían, solo busca problemas. Al pasar por el mercado notó las miradas curiosas, algunas de desaprobación, otras de incredulidad. Los hombres del pueblo lo observaban desde la distancia, susurros y risas apagadas acompañando cada paso que daba. Incluso algunos rancheros, amigos y conocidos de antaño, murmuraban sobre su imprudencia, cuestionando la sabiduría de arriesgar su reputación y seguridad por una anciana desconocida. El ranchero no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y molestia. Orgullo porque sabía que había actuado correctamente.
molestia, porque las críticas parecían pesar más que la gratitud de la mujer que había defendido. Mientras cabalgaba por los campos, pensando en su vida y en la tranquilidad que tanto valoraba, se preguntaba si el costo de su acción había valido la pena. ¿Había hecho lo correcto o simplemente se había expuesto a la humillación por un acto que la mayoría no entendería? En medio de estos pensamientos recordó el rostro de la anciana, sus ojos llenos de temor pero firmes, su voz temblorosa pero agradecida. Esa imagen lo reconfortó, recordándole que a veces los actos nobles no son reconocidos de inmediato por la sociedad, pero sí por aquellos a quienes realmente importan. La gratitud silenciosa y sincera de la anciana tenía un valor que ninguna burla o crítica podría empañar. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza de un hombre no se mide por la aprobación de los demás, sino por su capacidad de actuar según sus principios. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el ranchero notó que la anciana se movía por la ribera, recogiendo leña y cuidando de sus pertenencias. Él decidió acercarse nuevamente, no por necesidad, sino por respeto. Se bajó del caballo y caminó con calma hacia ella, asegurándose de mantener una distancia respetuosa. La anciana lo miró, esta vez con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, y aunque su gratitud era evidente, también podía percibirse una leve preocupación. El riesgo que había corrido por ella no había pasado desapercibido para nadie. El ranchero simplemente asintió, ofreciéndole ayuda con las cargas que llevaba. No había palabras grandilocuentes, solo un silencio lleno de respeto mutuo. Ese día, mientras regresaba al rancho, comprendió que su vida había cambiado de manera sutil pero significativa. Había ganado algo que la mayoría no podía ver, la satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero también había despertado la curiosidad y tal vez la admiración de alguien que pronto jugaría un papel crucial en su vida. La humillación pública que había sufrido el día anterior seguía latente, pero empezaba a desvanecerse ante la certeza de que su acto de valentía no había sido en vano. En su corazón, algo empezaba a transformarse. La soledad que lo había acompañado durante años se veía amenazada por la posibilidad de conexiones más profundas, y un hilo de esperanza comenzaba a tejerse, apenas perceptible, como un preludio de lo que estaba por venir. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente. El sol iluminaba suavemente los campos del rancho, y el canto de los pájaros parecía más animado que de costumbre. El ranchero, aún con la memoria fresca del encuentro con la anciana, trabajaba en el corral, revisando el ganado y asegurándose de que todo estuviera en orden. Su mente, sin embargo, no podía escapar de la imagen de la mujer que había defendido, de sus manos frágiles aferradas a sus pocas pertenencias y del temor que todavía brillaba en sus ojos. Había algo en ella que había despertado un sentimiento inesperado, un respeto profundo, una conexión silenciosa que él no sabía cómo explicar. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una joven de piel bronceada, cabello largo y oscuro que caía como un río sobre sus hombros, apareció en la distancia. Sus ojos, grandes y profundos, lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y cautela. No era difícil imaginar que se trataba de la hija de la anciana. La manera en que caminaba, firme y decidida, contrastaba con la fragilidad de su madre. Llevaba consigo un pequeño cesto, aparentemente con alimentos o pertenencias, y cada paso parecía medido, como si evaluara cuidadosamente el terreno y la seguridad de acercarse a un extraño. El ranchero, al percibir su presencia, se detuvo por un momento. La joven no se acercaba de manera imprudente, pero tampoco parecía dispuesta a retroceder. Había en su mirada algo que él no podía ignorar, una mezcla de respeto y desafío, de cautela y valentía. Durante unos instantes, ambos se observaron en silencio, evaluando al otro, midiendo las intenciones detrás de los gestos y la expresión. La tensión era palpable, pero no desagradable. Era el inicio de un encuentro que prometía cambiar la rutina tranquila de ambos para siempre. Finalmente, la joven se acercó con pasos firmes. «Gracias por ayudar a mi madre», dijo con voz clara pero medida, demostrando que, aunque agradecida, no estaba dispuesta a mostrar vulnerabilidad frente a un extraño sin conocer sus verdaderas intenciones. El ranchero, sorprendido por la fuerza y la serenidad de su tono, asintió. «No fue nada. Nadie debería ser acosado injustamente», respondió, tratando de encontrar un equilibrio entre cortesía y humildad. Sus palabras, sencillas pero sinceras, parecían resonar de manera diferente en aquel momento, llenando el espacio entre ellos con una energía nueva, curiosa y cautelosa. Durante los minutos siguientes intercambiaron algunas palabras, lo suficientes para que la joven se diera cuenta de que no estaba tratando con un hombre común. Su mirada no solo era valiente, sino también inteligente y perceptiva. Podía ver más allá de las acciones, percibir el carácter de las personas. Por su parte, el ranchero descubrió que había en ella una combinación rara de determinación y ternura.
una mezcla que despertaba en él un respeto profundo y una sensación inesperada de cercanía. Aunque la conversación fue breve, dejó una impresión duradera en ambos. La joven regresó hacia su madre, lanzando una última mirada al ranchero, una mirada que contenía gratitud, pero también una chispa de interés y curiosidad. El ranchero la observó partir, sintiendo que algo había comenzado. Una conexión invisible, delicada pero poderosa, que prometía entrelazar sus vidas de maneras que todavía no podía comprender. Sabía que ese encuentro era apenas el primer paso de un camino más largo, lleno de desafíos, prejuicios y descubrimientos, pero también sabía que algo había cambiado dentro de él. La sensación de que la soledad ya no lo definía por completo y de que el corazón de alguien más podía cruzar las fronteras de su vida cuidadosamente delimitada. A lo largo del día, mientras realizaba sus tareas, no podía evitar pensar en ella. Cada gesto, cada mirada, cada palabra breve que habían intercambiado parecía repetirse en su mente, convirtiéndose en un hilo invisible que los unía a pesar de la distancia y las diferencias culturales. Algo profundo comenzaba a gestarse. Una atracción que no era solo física, sino también emocional, basada en la admiración mutua, el respeto y la curiosidad. Y aunque ambos eran conscientes de las barreras que los separaban, prejuicios de la comunidad, diferencias culturales, la protección de la familia, la semilla del interés había sido plantada, lista para crecer con el tiempo y los eventos que estaban por venir. A medida que los días pasaban, el ranchero y la joven apache comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Cada encuentro, aunque breve, llevaba consigo una mezcla de respeto, curiosidad y una atracción silenciosa que ninguno de los dos podía ignorar. Sin embargo, esta incipiente conexión no estaba exenta de complicaciones. Las diferencias culturales entre ellos se hicieron rápidamente evidentes, y las miradas y comentarios de la comunidad empezaron a pesar sobre cada gesto y cada palabra que compartían. Para la joven, la tradición de su pueblo era clara. Acercarse a un forastero podía ser visto como una falta de respeto hacia su familia y su comunidad. Sus padres y ancianos la habían educado para valorar su cultura, proteger su identidad y desconfiar de los extraños, especialmente de hombres que no compartieran sus costumbres. Aún así, la sinceridad del ranchero y el hecho de que él hubiera arriesgado su seguridad para ayudar a su madre despertaban en ella un conflicto interno. ¿Debía seguir las normas estrictas de su comunidad o escuchar el instinto que le decía que aquel hombre era diferente? Por su parte, el ranchero también se enfrentaba a una lucha interna. Había sido criado entre rancheros y aldeanos, hombres que valoraban la fuerza, el honor y la independencia. Sin embargo, las críticas y el juicio que había recibido por defender a la anciana le habían recordado lo frágil que podía ser la reputación. Ahora, además, sentía algo profundo por la hija de la mujer, un sentimiento que chocaba con sus propias creencias y con la presión social de aquellos que no aprobaban acercamientos con alguien de otra cultura. Cada sonrisa, cada conversación, cada gesto amable se veía envuelto en la incertidumbre. ¿Estaba haciendo lo correcto al involucrarse con alguien tan diferente de él? El primer desafío tangible apareció cuando la joven decidió visitar el rancho con la intención de entregar algunos alimentos para su madre. El ranchero la recibió con una mezcla de sorpresa y respeto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algunos de sus vecinos y compañeros rancheros lo observaran y empezaran a murmurar. ¿Qué hace un hombre de nuestro pueblo con una joven apache? Y decían en susurros, algunos con desprecio, otros con curiosidad morbosa. El ranchero sintió un nudo en el estómago. La presión social era evidente, y sabía que cada interacción con la joven estaba siendo juzgada no solo por él, sino también por todos los que lo rodeaban. A pesar de esto, la joven se mantuvo firme. Su carácter valiente y decidido le impedía retroceder ante la desaprobación. Con cada conversación mostraba al ranchero que podía confiar en ella, pero también que estaba consciente de los riesgos que ambos corrían. Juntos empezaron a aprender el lenguaje silencioso de la comprensión, gestos, miradas y pequeñas acciones que comunicaban respeto y afecto sin necesidad de palabras que pudieran ser malinterpretadas. Una tarde, mientras paseaban por un sendero cercano al río, surgió una conversación inevitable sobre las diferencias entre sus mundos. Ella le explicó cómo su pueblo valoraba la comunidad, la tradición y la protección de la familia, mientras que él compartió cómo la vida en el rancho había forjado su independencia, su resiliencia y su sentido del honor personal. Fue un diálogo lleno de tensión y respeto. Ambos reconocían la dificultad de encontrar un terreno común, pero también la importancia de intentar comprender al otro sin juzgar. Estas tensiones culturales no eran solo un obstáculo externo, sino también un espejo de su crecimiento personal. Cada desafío los obligaba a cuestionar prejuicios, a enfrentar temores y a construir un vínculo basado en respeto y comunicación.
Mientras caminaban juntos, el ranchero comenzó a entender que la verdadera valentía no solo residía en enfrentarse a forasteros agresivos, sino también en enfrentar los prejuicios de su propio corazón y de su comunidad. La joven, por su parte, empezó a comprender que confiar en alguien fuera de su cultura podía ser tan poderoso como seguir estrictamente las tradiciones, siempre que existiera honestidad y respeto mutuo. Al caer la noche, mientras regresaban hacia sus respectivos hogares, ambos sentían que algo profundo estaba cambiando. La atracción inicial se había transformado en un entendimiento silencioso, y aunque los prejuicios culturales aún representaban un obstáculo, la semilla de una conexión más fuerte y duradera había sido plantada. Era solo cuestión de tiempo, paciencia y valor antes de que su relación pudiera crecer frente a la mirada de un mundo que aún no estaba listo para aceptarlos plenamente. El viento del atardecer soplaba con fuerza sobre los campos del rancho, llevando consigo un aire de inquietud. La tranquilidad de los últimos días comenzó a verse amenazada por rumores que circulaban entre los pueblos cercanos. Un grupo de forasteros, conocidos por saquear y causar problemas, había sido visto cerca del territorio de la tribu Apache. La anciana, ya frágil por la edad, se mostró visiblemente preocupada, y su hija percibió la tensión en cada gesto y mirada de su madre. Sabía que debían estar alerta, pero también comprendía que no podían enfrentar esta amenaza solas. El ranchero, al enterarse de los rumores mientras trabajaba en el rancho, sintió un familiar nudo en el estómago. Recordó vívidamente el día en que había sido humillado por defender a la anciana y comprendió que esta vez no se trataba solo de orgullo o reputación. La seguridad de aquella familia y la confianza que había empezado a construir con la hija estaban en juego. Sin pensarlo, decidió acercarse al río para ofrecer su ayuda, aunque era consciente de que enfrentarse a los forasteros nuevamente sería mucho más peligroso. La joven Apache, al ver llegar al ranchero, experimentó una mezcla de sorpresa y alivio. Su primer instinto fue dudar. ¿Podía confiar nuevamente en un hombre de otra cultura para proteger a su familia? Pero algo en sus ojos y en su postura firme le recordó la valentía y la integridad que había presenciado días atrás. Con un gesto decidido, le indicó que sí, que necesitaban su ayuda, y juntos comenzaron a idear un plan para proteger a la anciana y su hogar. El plan fue simple pero inteligente: usar la geografía del terreno a su favor, colocando obstáculos naturales y estratégicos para dificultar el avance de los intrusos. El ranchero aportó su conocimiento del terreno y de tácticas defensivas básicas, mientras que la joven aportó la astucia aprendida de su cultura, la forma de moverse sigilosamente y cómo anticipar los movimientos del enemigo. Durante este proceso, la colaboración entre ambos se volvió evidente. Cada acción y decisión dependía de la confianza mutua y del entendimiento silencioso que habían empezado a construir. A medida que avanzaba la preparación, también crecía la tensión emocional entre ellos. Cada mirada, cada gesto de cooperación, cada palabra compartida reforzaba la conexión que se estaba formando. Para la joven, ver al ranchero arriesgarse de nuevo por su familia confirmaba lo que ya sospechaba. Él no era un hombre común, sino alguien digno de respeto y quizás de afecto. Para el ranchero, la confianza y valentía de la joven le mostraban que ella no solo era fuerte, sino que también podía ver más allá de las diferencias culturales para reconocer la bondad y el honor en los demás. Cuando finalmente los forasteros llegaron, la tensión alcanzó su punto máximo. La estrategia que habían ideado funcionó mejor de lo esperado. Los intrusos fueron ralentizados por los obstáculos y cada movimiento del ranchero y la joven estaba coordinado con precisión. La anciana, aunque asustada, observaba desde un lugar seguro, sabiendo que su familia estaba protegida. Durante el enfrentamiento, el ranchero demostró nuevamente su valentía y determinación, enfrentándose a los forasteros con firmeza, mientras la joven utilizaba su conocimiento del terreno para anticipar y frustrar cada intento de ataque. Al final, los forasteros se vieron obligados a retirarse, derrotados por la coordinación y el valor de quienes defendían lo suyo. La victoria no solo aseguró la seguridad de la anciana y su hija, sino que también cimentó la confianza mutua entre el ranchero y la joven Apache. Por primera vez, ambos comprendieron que podían depender uno del otro no solo para la supervivencia, sino también para algo más profundo. Un vínculo que crecía en medio de la adversidad. Al caer la noche, mientras el rancho y la ribera del río recuperaban la calma, el ranchero y la joven caminaron juntos hacia un lugar seguro, compartiendo un silencio lleno de significado. La tensión del día había desaparecido, pero lo que quedaba era aún más poderoso. Una certeza silenciosa de que, aunque las diferencias culturales y los prejuicios seguían existiendo, la confianza, el respeto y la admiración mutua podían superar cualquier amenaza externa. La semilla de un vínculo más fuerte, quizás incluso de amor, había sido plantada,
y ninguno de los dos podía ignorarla. Los días siguientes al enfrentamiento con los forasteros trajeron un alivio momentáneo, pero también un aire de expectación. La comunidad apache, que había observado desde la distancia, empezaba a comentar la valentía del ranchero, aunque no todos lo aceptaban de inmediato. Entre murmullos y miradas curiosas, algunos lo consideraban un extraño que se había atrevido a involucrarse en asuntos que no le pertenecían. Sin embargo, otros empezaban a reconocer que su intervención había sido decisiva para proteger a la anciana y su familia. El ranchero, consciente de que su relación con la joven apache estaba en juego, decidió demostrar nuevamente su compromiso. Sabía que la confianza y el respeto no se otorgaban solo con palabras, debían ganarse con acciones. Cuando un pequeño grupo de cazadores furtivos intentó ingresar al territorio apache con intenciones de robar, el ranchero no dudó en actuar. Esta vez, su objetivo no era solo proteger a la anciana, sino mostrar a toda la comunidad que sus acciones eran guiadas por principios de honor y valentía, no por interés propio. La joven, al enterarse del peligro, no dudó en unirse a él. Había aprendido a confiar en su juicio y a reconocer la sinceridad de sus actos. Juntos, idearon una estrategia para enfrentar a los intrusos, combinando la experiencia del ranchero con su conocimiento del terreno y de las tácticas de su gente. Cada movimiento estaba cuidadosamente coordinado, y ambos demostraban una sincronización que solo podía surgir de la confianza mutua y del respeto profundo que había crecido entre ellos desde su primer encuentro. Cuando llegó el momento de la confrontación, el ranchero lideró con calma pero con determinación. Sus acciones mostraban no solo fuerza física, sino también inteligencia y previsión. La joven lo acompañaba de cerca utilizando su agilidad y astucia para anticipar los movimientos del enemigo y proteger a quienes no podían defenderse. Cada instante de peligro consolidaba su vínculo. Cada mirada intercambiada, cada gesto de cooperación, fortalecía la confianza y el afecto que comenzaba a surgir entre ellos. Los aldeanos observaban desde la distancia, muchos con asombro y admiración. Aquellos que antes lo habían criticado comenzaron a ver en él algo más que a un forastero imprudente. Veían a un hombre dispuesto a arriesgar su vida por el bienestar de otros, guiado por valores que iban más allá de la simple supervivencia o del interés personal. La joven, orgullosa de la valentía del ranchero, sintió que su admiración se transformaba en algo más profundo. Un afecto que iba más allá de la gratitud. Un amor silencioso que crecía con cada acción que demostraba su nobleza de corazón. Al final del enfrentamiento, los cazadores furtivos se retiraron, derrotados y desmoralizados. La anciana y su hija pudieron respirar con alivio, y la comunidad comenzó a aceptar la presencia y el valor del ranchero. No era solo un hombre fuerte, era alguien digno de respeto, alguien que había demostrado que la verdadera valentía residía tanto en la fuerza como en la integridad y la capacidad de proteger a los demás sin esperar recompensa. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo sobre el rancho, el ranchero y la joven se sentaron juntos frente al fuego. Las palabras eran pocas, pero el silencio estaba lleno de significado. Cada mirada, cada gesto, cada pequeña sonrisa compartida hablaba de confianza, respeto y un vínculo que había sobrevivido a pruebas de fuego. Era un momento de conexión profunda, donde ambos comprendieron que lo que comenzaba como admiración y respeto mutuo se había transformado en un afecto genuino, listo para enfrentar los desafíos que aún quedaban por delante. El ranchero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su soledad había comenzado a desaparecer. La joven apache, por su parte, comprendió que confiar en alguien de otra cultura no era un acto de traición a sus raíces, sino una elección de valentía y corazón. En ese instante, bajo el cielo estrellado, ambos supieron que su vínculo había pasado la prueba más importante, la prueba de valor frente a la adversidad. Era un amor nacido de respeto, coraje y lealtad, y nada podría romperlo mientras continuaran actuando con integridad y confianza mutua. Con el peligro de los intrusos ya superado y la comunidad observando con creciente respeto, el ranchero comenzó a notar un cambio tangible a su alrededor. Lo que antes eran miradas de burla y comentarios susurrados se transformaban en gestos de respeto y reconocimiento. Los aldeanos comenzaron a acercarse, primero tímidamente, luego con una apertura genuina, para agradecerle por su valentía y por haber protegido a la anciana apache. El ranchero, que había pasado años aislado y acostumbrado a la soledad, experimentó por primera vez la sensación de ser valorado no solo por su habilidad con el ganado o su fuerza, sino por la nobleza de su corazón. La joven apache, orgullosa y emocionada, observaba la transformación de su comunidad y la evolución de la percepción hacia el hombre que había defendido a su madre y a su familia. Su admiración por él se había consolidado en afecto profundo. Cada acción que había tomado para protegerlos había reforzado la idea de que podía confiar plenamente en él. Mientras la comunidad lo aceptaba,
también lo hacía un lugar especial en el corazón de la joven. Ya no era solo un forastero valiente, sino alguien digno de cariño y respeto. El ranchero, por su parte, también comenzó a comprender la importancia de esta aceptación. La humillación inicial que había sufrido días atrás, cuando defendió a la anciana y fue ridiculizado por otros, parecía desvanecerse frente a la gratitud y reconocimiento que ahora recibía. Comprendió que, aunque las acciones nobles pueden ser ignoradas o malinterpretadas al principio, la verdad y la integridad siempre encuentran su camino hacia el reconocimiento. Su relación con la joven apache se fortaleció aún más, pues ella podía ver claramente que su valentía no era un acto aislado, sino parte de su carácter. En un gesto simbólico, la comunidad decidió organizar una pequeña reunión cerca del río, donde la anciana y su hija pudieron expresar públicamente su gratitud hacia el ranchero. La anciana, con voz firme pero emotiva, habló de cómo su intervención había salvado a su familia y cómo su valentía había demostrado la nobleza de su espíritu. La joven añadió unas palabras llenas de sinceridad y afecto, reconociendo no solo su coraje, sino también su honestidad, su respeto hacia las tradiciones y su disposición a actuar sin esperar nada a cambio. Las palabras de ambas resonaron en los corazones de todos los presentes, disolviendo prejuicios y reforzando la aceptación del ranchero. Este momento marcó un punto de inflexión. La comunidad no solo lo aceptaba, sino que también le confiaba un lugar entre ellos. El ranchero comenzó a sentirse parte de algo más grande que su propia vida en soledad. Empezó a comprender que los lazos humanos, construidos con respeto y valentía, podían superar barreras culturales y prejuicios arraigados. La joven apache, viendo cómo su familia y su comunidad lo aceptaban, pudo finalmente abrir su corazón sin miedo, consciente de que su afecto por él no solo era correspondido, sino también respetado por quienes le importaban. Con el tiempo, la relación entre el ranchero y la joven se convirtió en un ejemplo de unión y armonía entre culturas. La aceptación de la comunidad no borró completamente las diferencias, pero sí permitió que ambos convivieran y desarrollaran su vínculo sin la constante presión de la desaprobación social. Los aldeanos empezaron a ver en ellos un modelo de colaboración, respeto y amor nacido del valor y la integridad. Al caer la tarde, mientras el sol iluminaba suavemente los campos del rancho, el ranchero y la joven caminaban juntos, ahora no solo como aliados o protectores, sino como compañeros que habían encontrado en el otro un refugio, una confianza y un afecto profundo. El pasado de humillación se había transformado en un presente lleno de respeto y reconocimiento, y el futuro prometía un vínculo aún más fuerte. Habían demostrado que la valentía y la sinceridad podían abrir puertas donde antes solo había prejuicios y desconfianza. Ese día, el ranchero comprendió que su lucha por hacer lo correcto había valido cada desafío y cada momento de duda. La joven apache entendió que confiar en alguien de otra cultura podía traer un amor y respeto genuinos, capaces de superar cualquier barrera. Juntos habían tejido un camino hacia la aceptación, la armonía y, sobre todo, hacia un amor que ya nadie podría ignorar. Con la aceptación de la comunidad consolidada y la confianza de la joven apache completamente establecida, el ranchero comenzó a sentir que su vida había cambiado para siempre. Lo que antes era soledad y rutina ahora estaba lleno de calor humano, gratitud y afecto genuino. La relación con la joven, basada en respeto, admiración y experiencias compartidas, había florecido en un vínculo profundo, capaz de superar las diferencias culturales y los prejuicios que alguna vez los separaron. Los días se llenaron de encuentros tranquilos pero significativos, caminatas por los campos dorados, conversaciones frente al río y momentos silenciosos compartiendo historias y sueños. Cada acción de ambos reflejaba comprensión mutua y afecto sincero. La joven aprendía más sobre la vida en el rancho, sus desafíos y responsabilidades, mientras que el ranchero se sumergía en la riqueza de la cultura apache, apreciando sus tradiciones, su respeto por la tierra y la fuerza de su comunidad. Este intercambio no solo fortaleció su relación, sino que también les permitió crecer individualmente, comprendiendo mejor sus propios valores y prioridades. El ranchero, quien había pasado años aislado y receloso de los vínculos personales, comenzó a experimentar un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Por primera vez, su hogar no era solo un espacio físico, sino un lugar lleno de personas que lo valoraban y respetaban. La joven apache, por su parte, sentía que su corazón estaba finalmente abierto, capaz de confiar y amar sin temor, consciente de que el hombre a su lado compartía no solo su afecto, sino también su compromiso con el honor y la integridad. Un día, la anciana, viendo la felicidad y la conexión entre su hija y el ranchero, les ofreció su bendición de manera solemne pero cálida. Sus palabras, cargadas de emoción y gratitud, simbolizaron la aceptación completa de la familia y la comunidad. Para la joven fue un momento de alivio y orgullo,
Su corazón estaba seguro de que la elección que había hecho, arriesgándose a seguir sus sentimientos, había sido correcta. Para el ranchero fue la confirmación de que su coraje y sus acciones habían valido la pena, y que el amor podía surgir incluso en los lugares más inesperados. A partir de entonces, la vida en el rancho se llenó de nuevas rutinas compartidas. La joven apache aprendió a montar a caballo y a colaborar en tareas de la granja, mientras que el ranchero aprendía a respetar y participar en ceremonias y tradiciones de la tribu. Cada día era una oportunidad para fortalecer su vínculo y para demostrar a la comunidad que, aunque provenían de mundos distintos, podían construir juntos una vida armoniosa. La colaboración diaria se convirtió en una metáfora de su relación. Esfuerzo mutuo, respeto y cuidado compartido. Con el paso del tiempo, su amor se consolidó en un compromiso silencioso pero firme. Ya no eran solo dos individuos unidos por un acto de valentía, eran compañeros de vida, capaces de enfrentar desafíos juntos, sostenerse mutuamente y encontrar alegría en la sencillez de cada día compartido. La soledad que había marcado la vida del ranchero quedó atrás, reemplazada por una sensación de plenitud y propósito. La joven, al lado de alguien que la respetaba y la valoraba plenamente, encontró no solo seguridad, sino también libertad para ser ella misma. La historia de aquel ranchero humillado por defender a una anciana apache y de la hija que conquistó su corazón se convirtió en un ejemplo de que la valentía, la honestidad y el respeto pueden transformar no solo vidas individuales, sino también comunidades enteras. Lo que comenzó como un acto aislado de coraje y un encuentro fortuito terminó en un amor duradero, cimentado en experiencias compartidas, desafíos superados y la aceptación mutua de sus diferencias. Mientras el sol se ponía sobre los campos del rancho, el ranchero y la joven caminaban juntos hacia el futuro, conscientes de que, aunque la vida podría presentarles nuevas dificultades, ahora tenían algo mucho más fuerte que la soledad o el miedo, un amor genuino y profundo, capaz de trascender culturas, prejuicios y adversidades. Bajo el cielo teñido de naranja y púrpura, con la brisa acariciando sus rostros, ambos comprendieron que el destino los había unido de manera inesperada, y que ahora juntos podían construir una vida llena de respeto, felicidad y amor compartido.